la educación en México es un derecho fundamental y así lo constituye el artículo 3º, el cual nos da el derecho de que todos debemos asistir a la escuela de forma gratuita, obligatoria y de calidad. Sin embargo, esta idea de igualdad educativa se enfrenta a una realidad compleja. En muchas escuelas del país, miles de estudiantes viven situaciones de exclusión, discriminación y de violencia. Hoy en día, hablar sobre la educación ya no es nada más hablar sobre el acceso, sino de condiciones. ¿Quién realmente está aprendiendo de una manera óptima? En México existen cerca de 9.5 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 7.3% de la población. Más allá de esta cifra, la verdadera pregunta que nos debemos hacer es si nuestras escuelas están realmente preparadas para los procesos de inclusión. Para entender la magnitud del problema, es necesario observar los siguientes datos. Más del 40% de la población de niños y adolescentes viven en la pobreza. Esto implica y afecta directamente en su acceso a la educación. Esto significa que millones de estudiantes no solo se enfrentan con retos académicos, sino que también enfrentan retos para poder cubrir sus necesidades básicas. Entre las poblaciones más vulnerables y más afectadas incluyen las comunidades indígenas, las personas con discapacidades y estudiantes en zonas rurales. Estos grupos han sido históricamente discriminados. En términos cualitativos, estas desigualdades se traducen en exclusión, en menor rendimiento, menor participación académica. No solo es un problema de números, es una problemática de justicia social. En cuanto a la educación especial, 567.580 estudiantes han sido atendidos y hay 110.349 centros especializados. En México, en la educación indígena hay más de 1.2 millones de estudiantes y hay 62.000 docentes capacitados. En la educación comunitaria, en las zonas marginadas, hay un total de matrícula de 314.969 estudiantes, 37.921 docentes y 35.361 escuelas. En cuanto a los programas, se ha implementado la beca Benito Juárez, que ha beneficiado a más de 4.2 millones de estudiantes, estos de educación básica y media superior. Y aquí la pregunta es, ¿realmente estos apoyos han garantizado una inclusión? ¿Ha habido un cambio en la participación de los y las estudiantes en las zonas más afectadas o en los grupos minoritarios de este país? La exclusión educativa no ocurre por un solo factor, es el resultado de múltiples factores. Primero, los factores económicos. La pobreza limita el acceso a recursos básicos, afectando directamente el aprendizaje. Segundo, los factores institucionales. Aunque existan diversas políticas educativas, no se aplican correctamente. Tercero, los factores culturales. Existen múltiples prejuicios, juicios y discriminaciones a las personas con discapacidad. Y finalmente, los factores psicológicos. La falta de ambientes seguros propician la ansiedad, baja autoestima y problemas de salud mental. Las consecuencias de esta problemática son profundas, porque equivalen al rezago educativo, al abandono escolar y al bajo rendimiento académico. Y esto no termina ahí. A largo plazo, el resultado de la exclusión educativa son repetir los ciclos de desigualdad social y de pobreza en el país. México ya cuenta con instrumentos de política educativa que hagan frente a esta problemática. Entre los planes que tenemos
es el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de la Educación, que abarca desde el 2025 al 2030. Estos documentos plantean como objetivo central la inclusión, la equidad y la calidad educativa. Sin embargo, existe una gran brecha entre lo que se propone y lo que se ha logrado. Entonces, como equipo, hemos podido analizar y reflexionar diferentes propuestas. Entre ellas está promover y fortalecer la práctica docente, aumentar la inversión educativa y mejorar la implementación de políticas educativas. Por supuesto, fomentar la participación ciudadana, porque la inclusión es algo que nos compete a todos. La educación educativa es una necesidad colectiva. Este no es un privilegio, es un derecho que tenemos todos. A lo largo de este documental hemos visto que México ha tenido grandes avances, pero así como tiene estos grandes avances, también está afrontando diversos conflictos. Para profundizar en este tema, entrevistaremos a algunas autoridades académicas. Nos encontramos con la maestra Patricia Ocampo. Le vamos a hacer una preguntita que nos pueda ayudar a responder. ¿Usted cuáles considera que son los principales retos para lograr una educación inclusiva en México? Bueno, para empezar, el tema de la inclusión es algo que se ha avanzado, no al 100%, pero sí se tiene un avance. El primer avance sería el hecho de que la inclusión está contemplada en la legislación, forma parte ya del artículo 3 y es uno de los elementos que marcan la educación en nuestro país en todos los niveles. Que si bien es cierto, no es suficiente que esté en el papel, sino llevarse a la práctica, ¿no? Hemos cambiado los planes de estudio de las escuelas formadoras de docentes, no tan solo aquí en la universidad, sino en las escuelas normales, donde se incorporan ya temas de cómo dar seguimiento. Es un trabajo todavía que se tiene que continuar, porque si bien se han hecho estos cambios curriculares, pues sí, todavía se necesita más, ¿no? Que se incorporen, por ejemplo, aquí pues en este caso en el instituto, por ejemplo, pues lengua de señas, que no sea algo que quede en curso, sino que forme parte de la currícula, o por ejemplo sistema braille, como ya lo hicieron las normales, y sobre todo que los maestros ya dominemos esos elementos, ¿no? Para poder realmente hacer que se pueda hacer una realidad la cuestión de la inclusión. Erróneamente lo hemos manejado como el hecho de el acceso, lo hemos concluido como el acceso a la educación, pero no es dar seguimiento y sobre todo que tengan las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Muchas gracias, maestra. Hoy nos encontramos con el maestro Saúl Gandhi. Maestro, le queremos hacer una pregunta. ¿Qué acciones concretas se están implementando en esta institución para lograr una educación inclusiva? Hola, Gretel. Estamos realizando diferentes acciones para poder considerar a todas las formas de que el conocimiento llegue a nuestros estudiantes con sus diferentes características. Una, por supuesto, es ser más consciente de la infraestructura, rampas, pero no solo que exista la rampa, sino que también esté disponible y libre de obstáculos. La otra, precisamente hablamos de capacitar y hacer consciente al docente que existen diferentes formas de enseñar y de mostrar los recursos, por lo cual pues estamos considerando esta diversificación de recursos como videos con subtítulos, como audios con texto, para poder considerar algunas de las tantas características que tiene el estudiante, por mencionar también los débiles visuales, las personas sordas o que tengan alguna otra condición o diagnóstico. Y bueno, en ese sentido también estamos planeando el uso del diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, y son políticas ya institucionales las cuales nos motivan a diseñar los materiales considerando pues precisamente estos diagnósticos y estas discapacidades. Pero también la capacitación docente. ¿En qué sentido? Pues tenemos esta concientización para la inclusión, no solo con respecto a discapacidad, sino también desde las diferentes formas de aprender,
desde las diferentes formas de pensar y también las diferentes formas de expresarse, la identidad de género, la expresión de género y la capacitación constante. Tenemos una dirección de capacitación docente en donde nos han propiciado la lengua de señas, la parte de inclusión, el respeto, la equidad. Entonces pues vamos como muy en esa línea y que se ha estado trabajando. Nos falta afinar algunas cosas, pero bueno, seguimos en este proceso de mejorar. Vale, muchas gracias, maestro, por su tiempo. De nada, Gretel, hasta luego. El día de hoy nos encontramos con la doctora Roselia Tapia. Doctora, le queremos hacer una pregunta. ¿Usted sabe cómo se están preparando a los docentes del instituto para enfrentar los desafíos de la inclusión educativa? Sí, muy buenas tardes, casi noches, ¿verdad? Sí. Qué gusto. Sí, una pregunta muy pertinente, sobre todo porque en esta institución educativa hablamos desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y no menos importante nuestro Instituto de Ciencias de la Educación. Quiero comentarles que a nivel institucional hay líneas de trabajo ya especificadas, ¿verdad?, en el Plan Institucional de Desarrollo. Para ello, entonces, sí es importante conocer cuáles son los objetivos, los propósitos y los fines, ¿no?, en sí que tiene tanto la igualdad de género como la inclusión. En este caso llevamos 3 años de manera permanente, que al inicio de cada semestre se oferta a los, ahorita 102 docentes que son del instituto, temas, ¿verdad?, en cursos, en talleres relacionados con la inclusión. Hemos seguido al pie, ¿verdad?, apoyando al propósito de la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y tan es así que contamos aquí en el instituto, se está preparando algunos aspectos tales como pues las rampas, ¿no?, para algunos compañeros que ya están en trayectoria. La mayoría de los docentes, me atrevo a decir, conocen del tema, saben y han acudido porque invariablemente, aunque esos 3 años, como comentaba al inicio, hay una propuesta relacionada con ello, también con la cultura de paz, también con la responsabilidad social. Debemos recordar que también la institución tiene un compromiso con el PIDE y con el país, ¿no?, al mirar lo que es la responsabilidad como Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y por ahí debo tener los documentos, ¿no?, que avalan qué docentes han tomado cursos relacionados con ellos. Y otro aspecto importante también es visualizar que dentro de este marco, pues es importante, pues nuestras aulas, sabemos que están en pisos, ¿no? Siempre al inicio del semestre, el director, en este caso, procura que si los estudiantes hicieron su toma de materia, tienen alguna situación inclusiva, digamos así, de inclusión, se procura que ellos estén en las plantas bajas, dependiendo de la situación que ellos tienen. Si ellos, por ejemplo, tenemos a otro compañero, el cual pues, no oye, ¿no? Él, en este caso, también se busca siempre al intérprete para que pues, sea atendido. No tenemos una gran mayoría, pero sí, cada vez que hay un nuevo ingreso, se identifican quiénes son los estudiantes, procurando que ellos tengan las mejores condiciones para su formación profesional. Y a lo mejor quiero hacer un ejemplo, similar, que fui a Súper, ¿no? Y me tocó una chica que ella no hablaba. Apenas me tocó ir, y la verdad ella tenía letreros. Hizo mi cuenta, ¿no? Yo vi la cuenta. Entonces le di cuánto era el pago y ella me enseñó, ¿no? Gracias, ¿no? Los papelitos, tomaba sus papelitos de acuerdo si me quería hacer una pregunta. A mí la verdad me dio muchísimo gusto saber que también esas áreas están siendo tomadas las personas. De verdad. Entonces, ¿qué puedo decir? Que ojalá esto pues continúe, se sigan sumando y que tengamos las mejores condiciones para
Sí, claro. Muchísimas gracias, doctora, por su participación y por su tiempo. No, al contrario, un placer como siempre. Gracias, doctora. La exclusión educativa no ocurre por una sola razón. Esta es el resultado de múltiples factores, según el contexto del alumnado. El primero son los factores económicos, ya que la pobreza limita el acceso a los recursos básicos, esto afectando directamente al aprendizaje del alumno, al no poder obtener materiales, al dificultarse el trayecto a la escuela y no tener una buena alimentación. El segundo son los factores institucionales. Aunque existen políticas educativas, muchas veces no se aplican correctamente, ya que los y las docentes no están capacitados según el contexto en el que están impartiendo clases. El tercero son los factores culturales, ya que existen muchos prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias, especialmente a los grupos indígenas y comunidades marginales. Y finalmente, los factores psicológicos. La falta de ambientes seguros genera ansiedad, desmotivación y baja autoestima al alumno. Todo esto convierte a la escuela, que debería ser un espacio seguro, en un lugar de exclusión. La educación inclusiva no es un privilegio, es un derecho.